La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza preferentemente porque tiene el paciente dolor. Dolor en diferentes territorios, es un dolor difuso que como mínimo lo refiere desde hace 3 meses. Esos dolores los pacientes los describen que al tocarse incluso les duele. Son estímulos no dolorosos que provocan dolor y se mantienen en el tiempo. Pueden llegar a ser invalidantes. El paciente disminuye mucho su calidad de vida y merece ser estudiado. Como tal, dentro de un estudio médico habitual, se deben descartar otras causas de dolor difuso y eso es capital. Se debe ir a una unidad del dolor donde se excluirá todo esto que puede ser otra causa de enfermedad. La fibromialgia tiene una constelación de síntomas. No solo el dolor en las articulaciones, en los músculos. Hay cosas muy prevalentes como dolor al masticar, dolor en el bajo vientre, insomnio, preocupante el insomnio, los pacientes no descansan, una fatiga crónica, hasta el 60% de los pacientes tienen fatiga crónica, tienen un sueño no reparador y todo esto se debe tratar globalmente. Lo primero que haremos con la paciente que sospechamos fibromialgia es descartar que tenga esas enfermedades secundarias que merecen de un tratamiento aparte. Si esto está excluido, pues intentaremos en principio empezar con los fármacos que menos efectos secundarios provoquen. Esos son fármacos que llamamos antihiperalgésicos. Algunos tienen alguna capacidad antidepresiva, pero debe tener confianza el paciente que se les van a dar a dosis y monitorizando siempre la respuesta. Hay tratamientos neuromoduladores, hay tratamientos como la acupuntura, como ejercicio físico y sobre todo el tratamiento de terapia cognitivo-conductual. Ocasionalmente, o si encontramos alguna patología que puede hacer que el paciente tenga un dolor que se exprese especialmente en alguna zona de su cuerpo y se encuentre una cierta patología debajo, que sea inflamatoria, el paciente se puede beneficiar de alguna infiltración que es mínimamente dolorosa. Es con anestesia local y funciona bien. Pues la fibromialgia en estos momentos no tiene cura, tiene alivio. Hay mucha investigación en fibromialgia. Tenemos sinceras esperanzas, fundadas esperanzas, que en un futuro próximo podremos ofrecer a los pacientes un mejor tratamiento. En estos momentos las expectativas son de alivio considerable del dolor, pero no de curación. Yo les aconsejaría que busquen consejo profesional con el objetivo de ver primero, si es una fibromialgia primaria, eso quiere decir que no está asociada a otras enfermedades. Si está asociada, merecerá un tratamiento diferente. ¿Qué puede usted hacer para ayudarse? Debe mantenerse activo y sobre todo tener un sueño reparador. Esto es fundamental. Si el cuerpo no descansa por la noche, si usted se levanta por la mañana ya fatigado, le va a doler más. Debe controlar todos aquellos factores estresantes que le rodean, sean familiares o laborales. Para eso puede necesitar ayuda psicológica. Hay técnicas de ejercicio aeróbico, desde el tai chi, aquagym, caminar, que deben explorar.